Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Esto es el segundo capítulo, el segundo episodio de Kenoxis, este podcast que que hemos creado para este año 2026, este inicio de año. Y en este segundo episodio tenemos a un invitado sumamente especial, un no tan viejo conocido, realmente nos conocemos desde hace poco, Juan Carlos Arce. Es una persona especialista en lo que es el área de desarrollo con herramientas con Apex y también conoce mucho sobre el tema de seguridad informática y lo hemos invitado el día de hoy y ha aceptado estar con nosotros para que conversemos un poquito sobre qué es lo que nosotros debemos de olvidar en este 2026 de Apex y en qué nos podemos enfocar. Juan Carlos, primero que todo, muchas gracias por la aceptación a estar aquí en el podcast y bienvenido. Muchísimas gracias, Rona. Perfecto. Juan Carlos, primero empecemos por algo que es importante. Yo creo que siempre, cualquier cosa, aunque hayamos hablado mucho de ello, Apex es una herramienta que inicia con este este nuevo milenio, a principios del año 2000, aparece con un nombre HTMLDB. Precisamente duró un tiempo, cerca de 4 o 5 años antes que madurara totalmente. Y ya con la versión 10G de base de datos es cuando ya retoma con fuerza todo el tema de implementación, sobre todo tomando en consideración que entre el año 2000 y el 2004 pasó algo muy interesante con quizás una de las herramientas más emblemáticas de desarrollo de Oracle, como lo fue Forms and Reports. Y Forms and Reports 6 queda oficialmente en junio del año 2000 sin soporte. Ya se habla de que no van a haber nuevas versiones de Forms and Reports, sobre todo sobre su arquitectura cliente-servidor, y que todos nos vamos a enfocar en el desarrollo de aplicaciones de tres capas. Y precisamente Oracle inicialmente con HTMLDB. Había otra herramienta que Oracle impulsa y que no tuvo una aceptación como se esperaba, como era ADF, otro framework de desarrollo de Oracle bastante conocido por aquel entonces. Y Apex básicamente toma la mano en temas de desarrollo de aplicaciones basado en un esquema bastante distinto con respecto a Forms. Eh, Quizás empecemos por ahí, Juan Carlos. Si yo quisiera simplificar el tema de Apex, ¿cómo lo podríamos definir básicamente para una persona que está empezando, que quiere empezar en el mundo de Apex como tal? ¿Cómo le podemos definir qué es la herramienta o cómo es cómo trabaja el software como tal? Bueno, nuevamente hola a todos, independientemente del horario, si está en la mañana, tarde y noche. Bueno, antes de arrancar con el tema de Apex, Ronald, nada más quería contarte una anécdota. Yo te conozco a vos desde el 2012. Yo llevaba en ese entonces en una universidad privada un programa para ser oficial de seguridad de la información y casualmente vos dabas un curso que se llama de continuidad de negocio. ¿Y por qué me acuerdo también? Porque vos hiciste algo que se sale fuera de lo común de los profesores de tecnología, que fue que nos diste un caso que era crear un plan de emergencia para nuestros hogares, que eso en el ámbito informático es poco usual que un profesor venga y te proponga algo como eso, entonces te saliste de la caja y por eso es que te recuerdo desde esa época. En ese momento yo revisé los planos de mi casa, puse las áreas de salida, qué implementos de seguridad necesitaba, cuáles eran los puntos de reunión y también cómo podía ayudar a los vecinos y eso me fascinó y por eso he visto mucho de tu carrera. Yo te felicito, sé que sos una persona muy exitosa en el ámbito tecnológico y sobre todo en el tema de Oracle. Y bueno, esa era nada más para una introducción. Ahora sí vamos a entrar en materia con Oracle Apex. Bueno, imaginemos que vamos a construir una casa.
¿verdad? Y en lugar de hacerlo de la manera tradicional, donde compramos bloques, ponemos varillas, hacemos la formaleta, mezclamos cemento, en vez de eso tenemos bloques que se acoplan con una precisión quirúrgica. Eso es justamente Oracle Apex. Es una herramienta de low code y quiero que se graben esta palabra low code porque la voy a explicar un poquitito más adelante. Entonces, Apex, Oracle Application Express es el nombre del producto. Apex, como todos lo conocemos, es un framework de desarrollo web y móvil que es gratuito, que eso es algo poco usual en Oracle, pero es gratuito. Y además de eso, vive directamente en la base de datos, por lo que podríamos pensar en Oracle Apex como un sistema convergente, porque las aplicaciones y los datos viven en el mismo entorno de la base de datos. Entonces, también ahora con Apex lo tenemos que conocer como una herramienta RAD, Rapid Application Development. En español es una herramienta rápida de aplicaciones, de acuerdo a Oracle. O sea, si ustedes en este momento se meten a Google y ponen Oracle Apex y se van probablemente al primer link, se va a encontrar que de acuerdo a Oracle podemos desarrollar hasta 20 veces más rápido con 100 veces menos de código. Y como Oracle Apex vive en la base de datos, es tan robusto, tan escalable y tan seguro como la base de datos. Significa que cualquier beneficio que le metamos a la base de datos, o sea, escalamiento vertical, le metemos más recursos, activamos más características, que eso lo conoces muchísimo más que yo, o escalamiento horizontal, o sea, metemos más servidores a la granja, todo eso va a beneficiar al motor de Apex. Y lo otro que también, esto es otra palabra que quiero que se acuerden. Acuérdense de low code, de RAT, y la otra palabra importante es declarativo, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué significa ser un lenguaje declarativo? Que no hay compilación de archivos, no hay compilación de binarios, se le presentan a los usuarios páginas dinámicamente a través de la lógica del negocio que hizo el programador y los metadatos de la base de datos. Ok, ok. De hecho, Juan Carlos, hay un detalle porque esta definición que estás haciendo es como para poder explicarlo en términos bastante sencillos y bastante prácticos. Nada más. Para la gente que nos está escuchando, si bien es cierto, generalmente en América Latina hemos acostumbrado mucho a decir sobre Apex, decirlo así, de esa manera. Muchos de sus product managers generalmente llegan y dicen, no, ¿cómo es que se dice? Apex. Apex es como le gusta estar escuchando. Mm, A ver, el año pasado, eh, cre- mi- eh, para la gente que está en el área de desarrollo de aplicaciones, como te digo, a principios entre el 2000 y el 2005 había mucha inestabilidad con respecto a dónde había que seguir. Inclusive mucha gente decía, no, ya el camino va por Java, tenemos que irnos directamente a Java, con todas las implicaciones de Java, no era tan fácil, tan sencillo hacer las cosas. Digamos que un poco más estructurado. Yo vengo de la escuela muy vieja y mis primeros lenguajes de programación, tal vez el mío, el preferido, siempre era COBOL, por toda la forma mm, ordenadita en que las cosas se mm, hacían y demás. Pero desarrollar un sistema en COBOL o desarrollar un sistema en un lenguaje de tercera generación llevaba mucho tiempo. Eh, Durante prácticamente 15 años, si lo hablamos del 2000 al 2015, eh, no hubo no hubo una gran competencia de Apex en el mercado para la parte de desarrollo, y creo que fue el proceso que permitió que Apex se consolidara como producto, como tal, abonado al hecho, como bien lo dices, de que era gratuito y que no requería un licenciamiento adicional, entre comillas, porque al estar mm, embebido a nivel de la base de datos, si ya lo querías para algo mucho más grande, ibas a requerir licenciar el motor de base de datos, aunque fuera el mm. motor Standard Edition, pero tenerlo licenciado. En Sí, el correcto. 2015, creo que hay un punto de inflexión fuertísimo, porque ya 3 años antes del 2015, eh, de un momento a otro, cuando ya nadie sabía, cuando todo el mundo sabíamos que había muerto Florence and Rappers,
aparecen las primeras versiones Forms and Reports, tres capas. Ahora con el nombre de Forms and Report Service, ¿ok? Y mucha gente se quedó como en el aire diciendo, pues, ¿qué pasa? Después de revivir un muerto de casi 15 años después, cuando nos dijeron que no, invertido mucho tiempo en conocer en Apex. Mucha gente no migró sus aplicaciones a Apex porque sabemos de Mm. que implicaba ciertas cosas. Hasta el 2015, hace 10 años, se decía que Apex no era una herramienta para poder desarrollar un ERP completo, para tener un core para un ERP. Eh, Desde tu perspectiva, Juan Carlos, desde tu experiencia, para esta afirmación que dice, ¿qué podrías decirnos? ¿Es o no es Apex una herramienta con capacidad para desarrollar un core completo? Sí, debo decir que sí lo es. Oracle Apex es el heredero legítimo de Oracle Form y Report. O sea, cualquier persona que en este momento esté pensando en migrar sus aplicaciones de Form y Report tiene que pensar definitivamente en Oracle Apex. Y les voy a contar unas cosas. Con Oracle Apex no estás perdiendo todos esos años y décadas de construcción de lógica de negocio. Te la puedes llevar a Oracle Apex. Yo entiendo de que hay un paradigma entre programar aplicaciones de escritorio y programar en una herramienta que está totalmente hecha para el navegador web, ¿verdad? Y esto es un error típico que le pasa a la mayoría de las personas que pasan de escritorio a programación web. Por ejemplo, intentan obtener la IP privada de la computadora en una aplicación de escritorio. Lo podemos tener, pero en una aplicación web como Oracle Apex eso no es posible, pero no por la herramienta en sí, sino son temas de seguridad que se han venido implementando en los navegadores web. Y lo otro que decir, bueno, hoy en día, digamos, si ustedes googlean y ponen casos de éxito de Oracle Apex, se van a encontrar megaproyectos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que Oracle Apex en este momento ha demostrado en campo que está hecho para aplicaciones globales de misión crítica de aplicaciones que no pueden fallar. Entonces, definitivamente podríamos desarrollar todo un ERP, podríamos extender las funcionalidades de un ERP existente o podríamos llevarnos todas estas aplicaciones que requieren ser migradas ahora con Apex. Eh, Bien, pero como digo, el podcast, el parte Ujú, del podcast no solamente es hablar sobre cosas, sino poderlas entender. ujú, Eh, cómo podrías explicar que el año pasado, bueno, fuera después de tener bastantes años, porque básicamente Forms and Report Service tuvimos versión 10, tuvimos versión 11, pero ujú, tuvimos versión 12 cerca del 2014 por ahí. ujú, Pasaron 10 años, prácticamente se dijo que ya Forms and Report Service se había dejado de lado y de un momento a otro aparece la versión 14C. Michael Ferrante movió los cimientos de mucha gente porque eh, parecía que la herramienta no iba más y aún así aparece y ujú, aparece en un campo donde Apex empieza a hacer mucho ruido, que es con ujú, la parte de integración de lo que hoy en día está de moda, que son todos ujú, aquellos temas que tengan que ver con Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Y ujú, prácticamente Forms Report Service 14 trae los mismos componentes dentro del mismo área. Entonces, bien me dices que es el heredero de ujú, una herramienta como Forms and Reports. Sin ujú, embargo, pareciera que la herramienta no ha muerto como tal. Eh, Desde tu criterio, sabiendo que son dos herramientas totalmente distintas, ¿qué comentario te merece el hecho de que Oracle haya revivido Forms and Report Service con una versión 14C? Y en este caso, los que son fieles a una herramienta de desarrollo como fue Forms and Reports, probablemente vean mucho más factible mantenerse en la línea ahora, que saben que puede haber algo que llegar y cambiar a Apex bajo la parte de cómo trabaja Apex como tal. Y ujú, muchos de los que yo conozco, incluyendo
un viejo conocido que vive aquí aquí en Costa Rica y que ahora también se está impulsando un poquito afuera con estos temas. Es un fiel defensor de Forms and Reports. Él Mm, mismo siempre ha indicado eh, que le demuestren a él de que Apex tiene capacidad realmente para soportar una aplicación que sea altamente escalable. Eh, mm. qué te merece? O sea, qué pensaste en el momento cuando, cuando supiste que había una liberación de una versión nueva de Furnace Reports? Sí, yo puedo entender, bueno, hay que entender algo. Programar en aplicaciones web y programar en aplicaciones de escritorio tienen ciertos paradigmas distintos. Por ejemplo, cuando uno intenta migrar Oracle for 6C a Apex, digamos, se necesita más esfuerzo para lograr eso, porque no todo lo que funciona a como funciona en Form funciona exactamente igual en Oracle Apex. Requiere más reingeniería, pero si uno lo hace una versión, por ejemplo, de Form Report 6 a, por ejemplo, a esta nueva 14, es como más amigable esa migración. Entonces, yo puedo entender que en organizaciones donde tienen ya sistemas ya establecidos, donde hay una cultura muy fuerte a utilizar esta herramienta de desarrollo, donde le tienen tanta confianza a ese lenguaje de programación, yo entiendo que puede ser un poco difícil cambiar de chip y migrar a una nueva plataforma como puede ser Oracle Apex. Y entonces ahí es donde yo trato de explicarte que justamente por esa credibilidad que tiene todavía Oracle Form y Report, creo que eso justifica lo que hizo Oracle en sacar una nueva versión para satisfacer esa necesidad de esos clientes que todavía tienen ese estilo y esa mentalidad y ese paradigma de programación. Ahora, ¿cómo uno puede pensar en cómo podríamos incorporar a Oracle Apex? Bueno, definitivamente uno tiene que capacitar a la gente, hacer temas de sensibilización y no quedarse en palabras bonitas. Probablemente en una organización como esta sería bueno que le dieran la oportunidad a Oracle Apex de que uno pudiera desarrollar paralelamente otras aplicaciones y que poco a poco irnoslo trayendo a este nuevo esquema. No estoy diciendo que Forest Report eh, no funcione, ¿verdad? Pero yo sí les recomendaría vehementemente que vayan pensando en Oracle Apex. Ok, bueno, vamos a ver, dejemos de lado la discusión de Furnace Report Service Ujú. como tal, porque dejémoslo eso para otro programa y quizás podríamos en algún momento ponerlos de cara a cara con un defensor de Apex con un defensor de Fronts and Rappers. Sí, a mí me encantaría ¿Qué? escuchar, digamos, los argumentos de tu amigo. Yo Ajá. creo que son totalmente válidos y probablemente va a traer ideas muy fuertes y al rato hasta me termina convenciendo, no lo sabemos. O al rato y tal vez yo lo convenzo, o yo u otra persona lo terminemos convenciendo a él. Ajá. Pero centrémonos en algo, Juan Carlos, algo que Ujú, es lo que más nos interesa. ¿Qué nos deja el 2025 de ujú. cosas nuevas en Apex? Ok. Bueno, cosas nuevas, la incorporación de inteligencia artificial y digamos, para las personas que escuchen este podcast luego en tus redes sociales, en YouTube, etcétera, yo lo que les diría, Oracle Apex va a seguir incorporando temas de inteligencia artificial. Me parece que el desarrollador va a cambiar su rol, ahora se va a convertir como una especie de arquitecto de intención. ¿Y a qué me refiero con esto? Significa que vamos a interactuar muchísimo más con la inteligencia artificial, nos va a ayudar a desarrollar código PL, SQL, aplicaciones. Lo único que no es que el desarrollador sea reemplazado, sino que Oracle Apex se va a volver un instrumento que todavía va a potenciar las habilidades del desarrollador. Lo otro que yo también percibo es que las aplicaciones que se van a desarrollar del 2026 en adelante van a ser aplicaciones conversacionales. Eso significa otro uso de la inteligencia artificial. O sea, le vamos a dar la capacidad al usuario que con lenguaje natural le pueda impedir una información X. Por ejemplo, deme las ventas del último semestre del año anterior y él lo va a poder describir como
como nosotros que estamos hablando ahora, lo único que contra una aplicación, y la aplicación va a tener la capacidad de convertir ese lenguaje natural a sentencias y condiciones que le entreguen el gráfico, la tabla o el reporte que necesite. También veo la incorporación de Machine Learning, o sea, muy probablemente Oracle va a estar recomendando mucho el uso de Oracle Apex con OSI, ¿verdad? Porque ahí vamos a poder utilizar todas las características avanzadas de Machine Learning para darle una experiencia más personalizada al usuario. Y también definitivamente temas de seguridad. Nos va a tocar aprender a los desarrolladores a programar con blockchain y cosas de ese tipo. Entonces, eso es lo que yo veo en el futuro, en el roadmap de Oracle, Apex, y también es parte de las habilidades que ya los desarrolladores nosotros tenemos que irlo incorporándolo dentro de nuestro catálogo de conocimiento. Juanca, en el tema este de estas cosas que nos estás hablando, sobre todo en la parte de implementación de, de utilizar lenguaje natural para poder hacer consultas SQL dentro de la base de datos, hay algo que es muy importante y se ha venido hablando, eh, dándole mucho énfasis a esto, que es esa nueva forma de cómo programar. O sea, porque no solamente es que yo le hable y le diga, es que necesito tal y tal cosa. No, tiene que tener toda una estructura, tiene que tener una forma específica y cómo llegar y cómo hacer esas preguntas para poder obtener el resultado que andamos buscando. La ingeniería de prompts dentro de Apex, dentro de lo que hasta el momento tenemos, ¿qué tan complicada es? O sea, ¿qué tan difícil es de utilizarla? O si basta con ser muy elemental, muy básico a la hora de hacer las consultas, la interacción que tengo es la correcta, o si requiere efectivamente tener una buena base en el proceso de desarrollo de dichos programas. Sí, definitivamente tenés que tener una muy buena base. Te explico. Uno puede incorporar tecnologías emergentes como el tema de inteligencia artificial, pero consigo trae vectores de ataque. Podría ser que tal vez un prompt o una aplicación que no la hayamos desarrollado adecuadamente pueda que permita la filtración de información sensible. Entonces, definitivamente, vamos a tener que incorporar de la mano con la inteligencia artificial temas de seguridad de la información, justamente para aplicar los principios mínimos de seguridad, ¿verdad? Mínimo privilegio y necesidad de saber. Entonces los PROM tienen que girar en estos dos principios. Es entregar la información adecuada al usuario sin que esto represente un vector de ataque para la empresa. Y dentro de tu experiencia, dentro de la parte de seguridad, que también es algo importante, ¿cuáles serían las guías que deberíamos de implementar para poder llegar y efectivamente eliminar esa posibilidad de obtener un vector de ataque adicional? Porque vamos a ver, Mm, generalmente estamos muy acostumbrados y eso es algo cuando uno da talleres mm, sobre temas de seguridad a nivel de base de datos. Hay muchas herramientas nuevas que el motor de base mm, de datos te permite para poder eliminar ese hueco que generalmente se concentra en los esquemas dueños de un aplicativo. Hoy por hoy ya podemos tener usuarios desde versiones anteriores de base de datos que nos tengan una autentificación activada, de tal manera que mm, los esquemas son solamente eso, son el repositorio para los objetos dentro de la base de datos, pero nadie se puede conectar con el esquema como tal para que tenga mm, full privilegios sobre todo mm, lo que hay dentro de él. mm, ¿Cuáles serían las guías? Porque no es lo mm, mismo, o sea, yo puedo hacerlo a nivel de la base de datos, pero cuando mm, se trabaja a nivel de Apex, generalmente vamos a mm, utilizar un usuario que es intermedio entre el esquema de la base de datos y mm, entre el aplicativo. Entonces, mm, ¿cuál es ese mecanismo dentro de Apex que permite hacer esa separación de responsabilidades con respecto a privilegios de que un usuario pueda elevarlo y cómo evitar efectivamente de mm, que eso no llegue a ser? ujú. Bueno, te comento. Bueno, número uno, y esto yo creo que aplica en general en todas las ramas de la tecnología, de la informática, de las ciencias de la computación.
lo primero que debemos de hacer, y esto es un consejo sobre todo a la gente que recién se incorpora, uno tiene que entender muy bien las necesidades del negocio y dentro de las necesidades del negocio están las necesidades de seguridad y dentro de los temas de seguridad no es un control, o sea, decirte en este momento que, por ejemplo, vamos a implementar un wallet en la base de datos y con esto vamos a asegurar toda la protección de los datos, no. Es un conjunto de buenas prácticas. ¿Qué recomendaría yo? Normativa como la ISO 27001. Y dentro de este campo hay tres dominios que nunca podemos perder de vista. Cualquiera de estos tres dominios que no hagamos nuestra tarea se convierte en vector de ataque. ¿Y cuáles son? Procesos, persona y tecnología. Entonces, en cuanto a tecnología, podemos buscar toda la documentación de Oracle, todo lo que comparte Oracle, tanto en sus foros como en su portal web. Normativas como la ISO 27000, todo eso hay que aplicarlo. Evidentemente hay que adecuarlo a la organización. Si una organización no hace e-commerce, definitivamente uno no va a implementar controles que tengan que ver con e-commerce, ¿verdad? Entonces, adecuarlo a las particularidades de la organización, capacitar a la gente, porque vos sabes, Ronald, que el mayor vector de ataque de todos los sistemas, sin importar el ámbito, si es una organización pequeña, grande, internacional, privada, pública, sin importar, el 80-85% de los ataques, ya sea de manera malintencionada o por negligencia o por otros factores, viene del tema humano. Entonces hay que trabajar mucho con las personas y lo otro que no hay que olvidar son los procesos. Y en procesos me refiero a establecer políticas, lineamientos claros. Es que imagínate, nosotros podemos invertir miles de millones de dólares en un montón de tarros, firewall, soluciones de prevención de pérdida de información, lo que ustedes quieran, pero en el momento que un humano comete un error, toda esa inversión millonaria se va para un carajo, ¿verdad? Entonces, por eso, decirte solo una única práctica no es responsable de mi parte. Yo lo que te diría es que en como para empezar, la normativa ISO 27001, pero en temas de inteligencia artificial te comento que esto está cambiando demasiado. Yo a veces me meto a las redes sociales, a LinkedIn, a Facebook, a Instagram, y todos los días veo, salió una nueva herramienta, salió un nuevo protocolo, salió algo nuevo. Esto está tan cambiante que todavía nos va a tomar un buen rato de madurar el tema para que ya ahora sí podamos tener prácticas que aseguren la información. Y aún así no hay sistema 100% infalible. Nos va a tocar estar monitoreando y conforme surjan nuevos vectores de ataque, ir implementando nuevas soluciones de seguridad. Sí, de hecho, es eso que mencionas. Yo hace bastantes años empecé a participar en algunos eventos de ISACA, Ujú, dando algunas presentaciones. Y me acuerdo que en una de las ocasiones había un foro. Y claro, el foro era muy técnico, muy de todo al puro final del evento y todo el mundo hacía hincapié en las partes de los firmwares, de la impresión de esto. Digo, sí, está muy bien que hablemos de eso, pero estamos dejando de lado el vector más débil de todo, el eslabón perdido, ujú, que es el factor humano. ujú, Y eso planteó, te digo, eso fue hace como unos 10 11 años, y no sé, pero luego empecé a escuchar mucho que la gente hablaba sobre el factor humano, porque casi todo el ujú, mundo decía, si yo pongo firmware estoy seguro. No. O ujú, sea, mi ujú, punto de visión era totalmente distinto, quizás porque uno, de por sus años y todo, uno sabe cuál ha sido el proceso de evolución y los ujú, grandes errores que uno cometió en el pasado, en algunas ujú, ocasiones, cuando un pequeño desliz en ujú, algo te originaba todo un problema enorme. ujú, Pero aquí quisiera retomar algo, porque si bien es cierto, empezamos hablando que Apex es gratis, que es una ujú, herramienta que te permite desarrollo ujú, utilizando código de muy poco código a nivel ujú, de lo que hay que implementar. Generalmente se ve como una herramienta, como tercer punto, que podría ser ujú, rápidamente implementada para el desarrollo de aplicaciones y demás, pero a la hora que le metes todas estas buenas prácticas, estas recomendaciones que estás dando, estás ujú, metiendo de lado algún nivel de madurez
a nivel mm, de la empresa como tal donde lo van a desarrollar. Y ese nivel de madurez en temas de seguridad y demás no es algo que se ve a corto plazo y no es algo que es gratis. O sea, implica una preparación, una inversión de tiempo de las personas y demás en esto, en meterse mm, en ese tema. Entonces, mi pregunta va dirigida al siguiente punto. mm, Si bien es cierto, Apex es gratis, ¿ok? ujú, A qué se están exponiendo estas empresas que de manera rápida, sin tomar en consideración todos estos aspectos a nivel de seguridad y demás, y que generalmente publican servicios en el mm, DMZ, a qué se mm. están exponiendo si no toman en serio los temas de seguridad? Sí, y eso es lamentablemente, Ronald, y pues lo sabes que es cierto, muchas de las organizaciones, sin mencionar alguna, no quisiera mencionar ningún ejemplo, pero muchas organizaciones se apresuran a sacar un producto y se les olvida todos los temas de seguridad. Con tal de salir ya con la aplicación, mientras funcione, no importa. Y eso es una mentalidad que tal vez algunos gerentes de TI no lo manifiestan de esa manera, pero sucede, digamos, los hechos hablan por ellos de que así son las cosas. Y quiero referirme que cualquier aplicación, es que no es solo Oracle Apex, es que si ustedes programan en .NET, en Java, en React, en lo que ustedes quieran, si ustedes ponen una aplicación en Internet, se expone a todos los peligros. Es como si en tu casa vivieras en un barrio peligroso, no tenés ni perro, no tenés rejas, no tenés portones, no tenés alarma. ¿Qué es lo que va a pasar? En cualquier momento alguien se va a meter y te va a robar tus pertenencias. Pero sí quiero hacer mucho énfasis, no es Oracle Apex, es que con cualquier lenguaje de programación esto va a suceder si la gente es diligente en aplicar buenas prácticas de desarrollo y hacer su trabajo de ingeniería, o sea, la parte de arquitectura tecnológica, modelado de datos, definir los temas de seguridad. Si hacemos esas tareas de manera diligente, no es que nos podemos despreocupar porque no hay seguridad al 100%, pero sí podemos razonablemente darle a nuestra organización una adecuada postura de seguridad. Pero una vez más, esto no solo pasa con Apex, pasa con cualquier servicio que expongamos. Sí, sí, porque como te digo, sí, efectivamente, uno, bueno, yo que he tenido la oportunidad de poder compartir con gente en distintos países de la región, casi todo el mundo lo ve como Apex como la gran salida rápidamente a tener una aplicación, sacarla y de una Ujú, vez poderla publicar. Y ujú, dejan de lado mucho los temas de seguridad que sabemos que son importantes. Pero precisamente creo que eso me parece que es una falsa seguridad ujú, de la gente llegar y decir, no, es que de todos modos Apex es seguro. ujú, Y bien lo acabas de decir, o sea, no es una cuestión de Apex, no es una cuestión de una herramienta X desarrollada en un lenguaje cualquiera que escojamos, sino es la manera de la presentación y cómo estamos haciendo las cosas. ujú. Eh, Ahora, tampoco es crear pánico con Una- respecto mm, a que Apex llegaría a afirmar que no es seguro desarrollar en ujú, Apex. Más bien, las prácticas que yo llevo a cabo es lo que hace ujú, que la herramienta pueda ser segura o no sea segura. No sé si me logro explicar bien y si ujú. estaré correcto en la afirmación que estoy haciendo, Juanca. Estás correcto. Y ve qué interesante. En esta conversación hemos hablado de manera directa o indirecta los tres principales errores que cometen las personas cuando incorporan Oracle Apex en sus organizaciones y los voy a enumerar para que me interesa que la gente que luego vea este podcast los tenga en consideración, que no lo pasen desapercibido. Número uno, la gente piensa, o sea, cuando la gente se mete en Oracle Apex y ve que todo es tan bonito, tan fácil, tan rápido, piensan que es un lenguaje de programación de juguete. O sea, lo primero que se les viene a la cabeza, no, esto es para prototipo, esto es para
aplicaciones pequeñitas y más bien en el mercado tenemos aplicaciones globales utilizando Oracle Apex, ¿verdad? Número dos, la gente piensa que por ser low code significa que no hacemos ingeniería. ¿Y a qué me refiero con ingeniería? Que no hacemos todo este trabajo del que estamos hablando, o sea, incorporar temas de gobernanza, de seguridad de la información, proteger el sistema desde que el usuario entra al navegador hasta que llega al puro disco duro donde está el dato, ¿verdad? Tenemos que proteger todo ese flujo de información. Y el otro error que tal vez comete la gente es eso que hablábamos cuando hablamos de forms y report, ¿verdad? Que tal vez vienen desarrollando una forma de programación muy enfocada al escritorio que no aplica con el paradigma de Oracle Apex y tal vez ahí es donde hay como un cierto rechazo porque dicen, mira, es que antes podía hacer esto y ahora con Oracle Apex no lo hago. Pero una vez más, no es porque Oracle Apex no sea capaz, es que con la madurez que hemos venido desarrollando en temas de ciberseguridad, de arquitectura, de desarrollo tecnológico, hemos tenido que ir limitando ese tipo de cosas para que las aplicaciones sean seguras. Sí, porque de hecho es algo interesante también de que la gente tenga bien claro. eh, cuando la gente piensa en nube y se le ha vendido mucho a la gente los temas de nube, Ujú, eh, siempre cuando leen vas a la página principal de Oracle, vas a la de Amazon, vas a la de Google, a la que vos ujú, querás, y todos te venden que la nube es segura. ujú, Bueno, seguro es de que si vas en un vehículo y llevas el ujú, cinturón y sufres un ujú, accidente, existen ujú, mayor posibilidades de que no te pase nada si llevas ujú, el cinturón puesto. Pero si vas ujú, dentro del vehículo y no te pusiste el cinturón, ujú, existe N cantidad de posibilidades de que posiblemente llegues a tener o a sufrir un ujú, daño importante. Igual ujú, pasa con el OSI. Yo me ujú, recuerdo hace poco, precisamente, una experiencia que tuvimos con un amigo, donde ellos tenían expuesto varias aplicaciones ujú, o sea, estaban hosteadas en el OSI ujú, de Oracle, pero las aplicaciones estaban hosteadas de forma directa en los URL a cada una de las aplicaciones para que los ujú, clientes externos pudieran ingresar y pudieran usar las aplicaciones. ujú, Y me llama temprano y me dice, mira, que tengo un inconveniente, me dicen los clientes que no pueden ingresar. Veo que hay una sobreutilización del CPU a nivel de la máquina donde está el Apex. Veo el ujú, ORDS que está ujú, trabajando, pero hay, eh, hay conexiones que no responden. Entonces ya me empiezo ujú, a meter y llego y le digo, mae, mira, lo que pasa es que estás teniendo en ese momento un ataque de denegación de servicio. ujú, Tenés más de 10.000 peticiones por ujú. minuto de Híjole. conexión te están votando a través de eso, ¿verdad? Y entonces ya Ujú, ahí cuando ellos vienen, ven ya entonces la situación y entonces eh, eh, llegan a una buena práctica que es que, yey, claro, no había que publicar las URL de manera directa, sino que había ujú, que crear primero un landing page y ujú, así evitaban que pudieran hacer un ataque directo a la aplicación y que los clientes se vieran protegidos con eso. Y esa fue la solución. De hecho, ellos compartieron mucho esa solución con uno de los product ujú, managers porque fue una ujú, buena práctica ujú, para poder implementar ese tipo de publicación de, de aplicaciones afuera y evitar un ataque de denegación. ujú, Eh, entonces, ve que esto que estás diciendo es muy importante porque, como digo, quizás 9 de cada 10 personas que utilizan Apex para poder publicar un servicio, quizás, para serlo sincero y como la frase es que yo tengo, se los pasa por el arco del triunfo, ¿no? ujú. Todas esas buenas Exactamente. prácticas no las implementan. Ujú, Ahora, Juanca, del 2025. Ahora lo que viene al 2026 con lo que nos dijiste hace un rato, de las cosas que vienen y que hay, que vienen nuevas y demás, ¿qué esperarías para el 2026 que se incorporaba a nivel de la aplicación de iPads? O sea, ¿cuál sería tu deseo de año nuevo
¿ok? Que quisieras Ujú. que Apex, que en el 2026 integrara y que hoy en día no lo tiene. Bueno, sí lo tiene. Mi deseo es potenciar aún más la inteligencia artificial. Es que esto realmente fue una ola que vino a revolucionar el mundo. Entonces yo diría que para el futuro metiéramos más inteligencia artificial. Y aquí es importante. Yo sé, y yo sé que también como los DBAs a veces les preocupa, es que están automatizando todo, mucho machine learning, mucha inteligencia artificial. ¿Dónde quedo yo? Yo le diría a los desarrolladores, no se preocupen, abracen la innovación, estudien y no se queden atrás. Más bien, el desarrollador, nosotros los desarrolladores nos vamos a volver un activo más valioso porque la inteligencia artificial no lo puede hacer todo. Necesita el criterio experto del humano, su creatividad, su inteligencia para poder suministrar soluciones a nuestros clientes. Entonces, nuestro rol va a ser aún más importante. Entonces, ¿cuál es mi deseo? Métanle en más inteligencia artificial, métanle en más machine learning, pero nos toca a nosotros a estarnos actualizando, ir metiéndonos más de lleno con estos temas porque es lo que está haciendo girar el mundo en tecnología. Y de hecho, Juanca, hay algo que yo creo que no podemos dejar de lado. Yo Ujú, creo que este 2026 también hay un componente que se va a integrar y ujú, ya lo veníamos viendo y lo está haciendo Google, lo está haciendo Gemini por ahí, por sus lados. ¿Ok? Y Oracle ahora a mitad del mes de diciembre también anunció. ujú, Y estamos hablando de un componente que son los NCP. ¿Cómo va a ujú. cambiar esto el desarrollo de aplicaciones a nivel, por ejemplo, de Apex? ¿Cuál sería? Y quizás me gustaría de que pudieras, porque yo sé que hay mucha gente que todavía en este momento no ha escuchado hablar de lo que es un NCP, que pudieras darme Como un nada. pequeño a la gente de explicar Ujú, de qué trata y cómo ujú. eso podría cambiar el desarrollo de aplicaciones con Apex. Bueno, MCP lleva poco tiempo y puchis, cómo ha dado de qué hablar y cómo lo está utilizando la gente. Bueno, para explicarle, porque yo sé que este foro lo escucha gente muy experta y personas que apenas se están involucrando con este tema. Model Context Protocol es un protocolo de contexto de modelo. Esa sería como la traducción literal, ¿verdad? Y es una de las innovaciones más importantes que lo que nos permite es conectar modelos de IA con fuentes de datos externas o inclusive herramientas, script APIs, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y lo que hace es como la realidad aumentada. No sé si has visto esos lentes de realidad de que estás viendo el mundo real, pero adicionalmente te está agregando cosas de manera digital. MCP viene haciendo eso con la inteligencia artificial. Hace más inteligente a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial deja de ser simplemente un chatbot para convertirse en un agente operativo capaz de interactuar con todo el ecosistema de datos que podemos tener en una corporación. Espero haberlo explicado tan simple como pude. De eso, ahora que lo mencionas, muy probablemente lo vamos a ver más a menudo en Oracle Apex, ¿verdad? Porque ya las aplicaciones van a tener que ser más personalizadas con el usuario y se va a necesitar ese tipo de tecnologías para podérselos ofrecer a ellos. Y acabas de decir una palabra que yo hace poco hice un posteo en el red con respecto a que ahora todo es agente y creo que estamos Mm, exagerando un poquito a la hora de llegar y hablar ujú, sobre estos términos porque básicamente estamos como un momento a otro en un año, como le digo yo como generalmente yo los pongo ujú, eh, es muy difícil que un año vos te hagas un experto en algo. ujú, Y ujú, sabemos que volverse experto lleva su tiempo, lleva una metodología.
mm, lleva todo un proceso de investigación, o sea, hay que mm, aprender, para poder hacer un experto no quiere decir que el experto es aquel que llegue y simple y sencillamente maneja una aplicación de para arriba y para abajo y hace esto y lo otro. No, no, también ser experto implica que puedas hacer investigación, que puedas mm, utilizar un método científico para llegar y determinar cómo llegar y cómo resolver un problema que quizás no está en ningún lado y cómo mm, llegarle a ese problema y poderlo resolver y poder aportar también cuál fue la forma en que hiciste eso para que el fabricante o el desarrollador de la herramienta llegue y lo implemente y diga, bueno, ok, perfecto, me parece muy bien, ya sé cómo fue que lo resolviste, esto me sirve inclusive para resolver otros tipos de problemas parecidos. mm, Eh, Hoy en las redes, en las redes vemos como hay gente ya experta en todo lo que tenga que ver con la parte de agentes mm, y siento que, como te digo, que es muy poquito tiempo. Inclusive en CP estábamos hablando de que hace 9 meses quizás nadie sabía qué era NCP y mm, ahora todo el mundo lo estamos implementando. Y esa forma en como lo acabas de hacer, me gustó mucho la parte mm, figurativa de una realidad virtual, mm, porque hay gente y he escuchado afirmaciones que los APIs pasan a la historia. mm, NCP viene a sustituir básicamente lo que antes nos costaba hacer con mucho trabajo, ese proceso de mm, integración, de conversación entre dos herramientas que quizás no se hablaban igual, y NCP mm. viene a facilitarnos todo ese proceso de integración. ¿Realmente será así, eso, Juan Carlos? Sí, bueno, respecto a lo que comentabas de ser un experto, había leído en un libro, ahorita no lo recuerdo, pero apenas recuerdo el nombre, te paso el nombre del libro porque me parece muy interesante. Y el libro proponía que para que uno fuera experto en algo, debería estar trabajando e investigando en el tema por lo menos 20 horas diarias. Y para llegar a ese nivel de experticia se ocuparían a ese ritmo 10 años para que ya desde 10 años en adelante realmente uno se pueda considerar experto en algún tema, ¿verdad? Entonces tenés toda la razón. Hoy todo el mundo sale, soy experto en CP. Bueno, por favor, esta tecnología recién está saliendo, ocupa madurar muchísimo más, ocupamos aprender más de ella, van a ir surgiendo nuevas innovaciones, por eso que alguien se autodenomine, y espero no caerle mal a alguien, pero creo que está mal, ¿verdad? No es posible que desde ya se puedan autodenominar gurús y expertos en un tema que está evolucionando tan fuerte en este momento. Ahora, volviendo a la pregunta, dudo mucho que las APIs vayan a desaparecer. Bueno, primero porque hay todo un ecosistema, miles y miles de infraestructuras que utilizan APIs. Hay APIs que están muy bien hechas, ¿verdad? Que cumplen con lo que se requiere. Por lo tanto, no creo que vayan a desaparecer. MCP lo que viene a hacer es darnos una opción más al catálogo de cosas que podemos suministrarle a nuestros clientes. Entonces yo diría que no, que las APIs no van a desaparecer, NCP va a evolucionar y muy probablemente sí se va a ir incorporando más en nuestras infraestructuras, pero no es algo que vaya a sustituir, que un tema sustituya al otro. No lo veo así. Sí, yo lo veo, no sé si lo estaré viendo mal o si me estaré yendo muy allá. Ujú, Pero sí veo con el tema, por ejemplo, de las aplicaciones y en esto sabemos que Apex lleva bastante camino adelantado con el tema ujú, del uso de inteligencia. De hecho, José Preda, que es un gran amigo mío, ujú, hace poco hizo una presentación magistral ujú, muy bonita sobre todo el ujú, tema de utilización de inteligencia artificial y cómo lo ha ido implementando. Él ujú, está ahorita con una institución de gobierno en ujú, Argentina y cómo lo ujú, han ido utilizando dentro de las aplicaciones para el bienestar propiamente de la ujú. parte de gestión de datos y todo esto. Mm, Eh, NCP nos viene a habilitar algo que creo que puede ser el boom mm, para los próximos 2 años, que es, primero que todo, siempre nos hemos quejado y en algunos foros hemos estado hablando sobre este tema, sobre todo en la parte de un programa que hicimos en el CPIC,
Impulso mm, Tecnológico, donde conversamos con gente de Cefotec y de mm, sus labs y demás, y hablábamos de la importancia que podría ser tener un repositorio universal de mm, datos para poder entrenar precisamente a esas aplicaciones con datos que fueran un set de datos limpios. O sea, no, mm, muchas veces para mucha gente que quiere estar desarrollando aplicaciones, lo más difícil es poder obtener un set de datos que puedan utilizar y puedan probar con sus modelos. mm, Y eso no es sencillo. mm, Hablaban, por ejemplo, les indicaba de de un convivio que había tenido con una universidad privada y ellos habían desarrollado una aplicación que tenía, bueno, estaban desarrollando una aplicación y les había tomado casi 6 meses solamente a través de la aplicación como tal, hacer reconocimiento, era una aplicación que reconocía el lenguaje de señas y las mm, letras, solamente las vocales, les mm, había tomado casi 6 meses reconocer de forma eficiente la A, la E y la O a partir de un modelo de entrenamiento con fotografías de gente que les iba suministrando imágenes, mm. porque la forma en que cada persona Hace la hacía sus seña. gestos, Mm, había un nivel a veces bastante grande diferente de la forma en cómo lo generaba. Y era un modelo también muy difícil porque la gran cantidad de repositorios sabemos que el lenguaje de señas costarricense no es el universal, no es el que se mm, utiliza afuera. mm, Entonces, solamente se podían alimentar o se podían entrenar en modelo a partir de los aportes de los mm, amigos que ellos tenían y que les ayudaban a poder llegar y a crear imágenes y mm, entonces crear un modelo, entrenar un modelo con 1000 fotografías es como o sea, ni para el diente sirve mm, eso, ¿verdad? Necesitamos un set de mm, datos mucho más grande. mm, Las posibilidades de poder conectar nuestras bases de datos, como bien lo decías anteriormente, llegar y a través de una aplicación que utilice una interfaz de voz y que pueda convertir luego en texto eso y luego a mm, través de la inteligencia artificial poder mm, llegar y ir hacia el repositorio de datos oficial dentro de la organización. mm, Independientemente si es una base de datos en Oracle, si es en SQL Server, si en la base de datos que sea, y hacer mm, una consulta a través de lenguaje natural, yo lo veo como el gran potencializador de mm, una herramienta como Apex para los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque el gerente general generalmente sus consultas no van al detalle, son mm, generalistas. El gerente del mm, área específica es el que le va a importar cuando el gerente general le diga, mira, ¿por qué las ventas están bajas este mes comparativas? mm, Acaba de hacer una consulta y me dice mm, que tenemos un 10% menos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ya el gerente mm, del área respectiva va a hacer el análisis y va a decir, bueno, mira, es que tuvimos un inconveniente con un producto X, que era estrella y hemos perdido distribución. En fin, ya la parte de análisis mm, es mucho más avanzada. Entonces, yo veo, no sé si mm, vos lo ves igual, pero yo veo muchas aplicaciones utilizando medios móviles a nivel gerencial para mm, poder obtener de una forma rápida y sencilla, porque el poder de la información, o mm, sea, vamos a lo que conversamos, no es lo mismo, no es lo mismo conocimiento a información. mm, El poder de la información es cuando ésta se convierte en conocimiento. Cuando vos mm, llegas y agarras ese montón de datos y creas un mm, indicador que es para un gerente general, para un gerente de área, mm, significa conocimiento, o sea, saber qué es lo que está pasando, cómo estamos, eso es lo que hace realmente importante y hace de interés una aplicación. Yo veo mucha aplicación, como te digo, internamente de personas simplificando, porque un gerente no se va a aceptar a utilizar una máquina. O mm, sea, pregunta cuántas veces un gerente de una corporación se mete dentro de una aplicación y genera un reporte. No lo mm. hace. No, no. Pero si utiliza un teléfono con una aplicación desarrollada simple y sencilla en Apex y llega y quiere ver el gráfico de ventas del Mm, día, eso con Apex
lo veo muy sencillo de llevar y muy fácil Mm, y con todo ese proceso. Eh, ¿Me estaré volando demasiado? ¿Será posible que ya para este año 2026 veamos mucho más aplicaciones en dispositivos fuera de la PC, teléfonos móviles, tabletas y demás, mucho más ejecutivas y menos del día a día del mm. obrero promedio, digo yo, del que Ujú. generalmente se tiene que ensuciar las manos? ¿Será posible? Sí, bueno, volviendo a la pregunta inicial de APIs digamos el uso de inteligencia artificial, yo creo que es parte de los recursos que vamos a tener disponibles de acuerdo a la necesidad. Yo lo veía digamos, de manera muy amplia. De repente una persona que solo está ingresando datos puede requerir únicamente una API porque eso requiere menos esfuerzo y menos costo para lograr solventar su necesidad. Pero de repente un gerente financiero le serviría una IA, ¿verdad? Y todos estos recursos de Machine Learning, inteligencia artificial, para detectar dónde es que se están dando los errores contables y en vez de dejar a un equipo, ¿verdad? A todo el departamento de contabilidad de por qué las cuentas no están cerrando, de repente la IA puede potenciar este tipo de cosas y acelerar la resolución de ese tipo de problemas. Entonces, por eso yo pienso que en la parte de APIs y la incorporación de estas tecnologías van a convivir. Ahora, volviendo a esta otra pregunta que me hace definitivamente, es sin lugar a dudas y bueno, y qué dicha que aprovechamos esto, aquel que escuche este podcast tiene que meterse, una vez más, yo sé que ya lo dije, pero tiene que meterse de lleno con estos protocolos MCP, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, tiene que lo necesita, o sea, es una necesidad imperativa de que lo conozca al menos, no es que se vuelva experto, pero sí tiene que tener conocimiento porque cada vez más las corporaciones van a pedirnos ese tipo de soluciones, de que con solo que yo le diga a la aplicación, le planteo una pregunta, me dé una respuesta que me genere valor. ¿Verdad? Entonces, definitivamente eh, no estás volado, es una creciente necesidad de mercado y por eso es que nosotros, vos, yo y todos los que escuchen este podcast, tenemos que meternos así, zambullirnos al agua con estos temas. Ahora, Juanca, para ir cerrando el programa del día de hoy, Ujú, en los próximos menos de 15 días vamos a tener, después de casi 6 años, una nueva versión on-premise de base de datos. Esto cambia mucho el juego porque siempre se nos había dicho de que no más versiones on-premise, todo iba a ser OSI, todos teníamos que migrar hacia la nube, pero el hecho de llegar y liberar una aplicación tan importante como es el motor de base de datos, para que pueda ser instalado fuera de la plataforma, fuera del hardware de Oracle, eso cambia las reglas de juego otra vez por completo. ¿En qué beneficia esto a Apex? Porque nuevamente, si nos vamos a Forms and Report Service, estamos ujú, hablando de una herramienta que es licenciable, que tiene un costo de $21,000 y es licenciado por cantidad de cores físicos en los ujú, cuales se despliegue la herramienta. ¿En cuánto beneficia una liberación de una versión on-premise a ujú, Apex como herramienta y dentro de sus planes de posible, de posible mayor crecimiento? Eso por un lado. Y lo otro, ujú, ¿ves posible que haya un renombramiento de las versiones? Porque Oracle está cambiando las reglas de juego con respecto a todo. Y ujú. Apex, las últimas versiones, si mal no me equivoco, estamos en 24.2 o Dos. punto 3, punto 2, ¿ok? Ajá. Pero la base de datos es 26 ahí. ¿Será posible que Ujú. vayamos a ver un renombramiento de las versiones de Apex más adelante? Sí, qué buena pregunta. Bueno, primero con lo que vos decías del tema de Ozzy, yo sé que a más de uno lo tenía con el corazón en la mano, porque ya mucha gente es muy paranoica y pensaba, mira, es que ya la era de los DBAs se iba a acabar y no, es todo lo contrario, es verdad, ir abrazando las innovaciones, no asustarse, más bien es ir evolucionando y aprendiendo, ¿verdad? Definitivamente el tener una versión on-premise beneficia ahora con Apex y te lo digo porque
dependiendo con el gerente de TI con el que uno hable, muchos prefieren la nube, otros prefieren mantener las bases de datos en tierra, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para aquellos que quieren tener su base de datos en tierra, le beneficia mucho en tema de costos el utilizar Oracle Apex y no ningún otro tipo de herramienta de desarrollo porque es gratuita. Bueno, gratuita entre comillas, como ya lo dijiste, es igual hay que licenciar la base de datos, entonces hay un costo implícito ahí. Pero qué difícil es dar como respuestas absolutas en un mundo tan cambiante, ¿verdad? Es complicado. Y respecto con el versionamiento, yo creo que no va a haber Apex 25, yo creo que nos vamos a ir a Apex 26 como para seguir esa línea con la del motor de la base de datos. Bueno, yo inclusive, básicamente, hace como un par de meses, cuando Mike Dietrich, que es uno de los miembros del programa de unos Product Manager, sobre todo en temas de migración y demás, conversaba y explicaba a través de su blog de que iba a haber un renombramiento de todo y todos pensábamos que precisamente se iba a hacer eso. Se Mm, había hecho el renombramiento en el Cloud World, que ya no es el Oracle Open World, ahora es el Cloud World desde hace 2 años, ¿ok? mm, Y ya se dijo que la versión 23 ahí ya no iba más, que ahora se iba a renombrar como 26 ahí, y esperábamos que todo se llamara 26 ahí. Sin embargo, esta mm. versión de base de datos va a ser la 23.26. O sea, yo no sé, se llama 26 ahí, pero mantiene en la nomenclatura de 23. Y yo le he dicho, le he escrito varias cosas ahí a Mike y le digo, por favor, o sea, ubic ¿somos o no somos? Ujú, ¿Es 26 o es 23? Al final de mm, cuentas, bueno, ya no sabemos, pero hay que esperar a la mitad de la quincena a ver qué pasa, si sale como 23-26 o si efectivamente va a ser la 26-26 con lo que había dicho, que es la mm, versión correspondiente con el año. Y mm. van a haber posiblemente 4 actualizaciones, entonces va a haber 26.1, 2, 3 y 4 a lo largo del año. Entonces, Híjole. así es como se va a manejar el nuevo versionamiento porque es mucho más sencillo para entender. Cuando vos Mm, llegas y vos tenés y decís que tenés la versión, por ejemplo, 26.26.4.3, sabrás que la versión 26 mm, del año 2026 del mm. tercer trimestre. Entonces sabrás Híjole. qué tan atrasado o qué Ajá. no estás con la parte de aplicaciones de parches de seguridad y cosas de ese tipo. Entonces, Interesante. esperemos a ver qué va a pasar. Sí, esa parte del renombramiento, creo que es el cambio más importante para este año 2026. Creo que todos los Mm, productos se van a alinear, pero lo que nos ujú. hace falta es que se alineen ellos también, de que si es, pues, si es versión 26 o es versión 23. Vamos a ver qué queda. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos que nos has regalado de tu tiempo para poder estar presente en el podcast. Quizás para que vayamos, para cerrar ya lo último, quisiera que pudieras darnos algún consejo muy resumido, breve, Mm, para toda aquella gente que va o que está empezando con Apex y que va a empezar con Apex este 2026. ¿Qué puede ganar? ¿Qué ujú. puede perder? ¿Y qué puede esperar de Apex para este 2026? Bueno, yo le diría, bueno, voy a darle varios consejos a los muchachos en forma muy breve. Número uno, apostar por Oracle Apex es una apuesta segura. Yo sé que suena arrogante lo que estoy diciendo, pero es una apuesta segura. ¿Por qué razón? Porque Oracle tiene más de 40 años siendo líder y en muchos momentos líder dominante del mercado. Estás incorporando una herramienta ágil de desarrollo que te da sistemas muy modernos, intuitivos, fáciles de utilizar. Y lo otro que le quisiera decir a la gente que está comenzando, sobre todo, tienen que, yo les recomendaría, busquen la certificación de Oracle, ¿verdad? Eso se los recomendaría como una base, pero también incrementen su conocimiento en inteligencia artificial, machine learning, programación con blockchain sin dejar de lado las habilidades blandas. Es importante tener liderazgo, saber comunicar
y lograr credibilidad. Eso puede hacer la diferencia en los proyectos. Y lo otro es que hay que tener humildad. Uno no lo sabe todo, uno puede estar equivocado, uno se puede replantear, uno puede reflexionar. Es importante buscar voceros de las cosas que queremos aprender. Si alguien te sigue a vos, Ronald, fenomenal. Si alguien quiere buscar a José Preda, que yo lo conozco por una comunidad en línea en la que yo también estoy, es una excelente persona, ¿verdad? Busquen esas comunidades en línea, busquen los eventos de Oracle, ¿verdad? Vayan, infórmense, prueben, busquen a personas. Y algo que sí quiero decir es que en las comunidades que yo estoy en Telegram, en WhatsApp, ¿sabes lo que me he encontrado? Gente muy generosa. Uno tiene una duda, aunque sea sencilla, y he visto que la gente se esmera en tratarlos de ayudar. Entonces, no tengan vergüenza, busquen en todas esas comunidades y de ahí pueden alimentar su conocimiento. Y Ronald, te agradezco mucho haberme invitado.